Jesús de los cielos al mundo bajó en busca de joyas que amante compró. Los niños salvados. Continúo con la serie El Espíritu Santo, expuesta un 12 de julio del 2026 en la Congregación de las Mitras en Monterrey, Nuevo León, Iglesia de Cristo. En este tema veremos la estructura del plan de redención, el camino al año 33 después de Cristo, cuando el Espíritu Santo inauguraría la Iglesia de Cristo. Vamos a ver dónde y cuándo inició la Iglesia de Cristo. Veremos la profecía de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, de Daniel 2:44. También veremos cómo es la transmisión de los pensamientos de Dios a la mente de los hombres. También veremos que antes del poder existía un plan que el Padre diseñó, que el Hijo construyó, que es el esquema de la redención. Veamos ahora dónde y cuándo iniciaría la Iglesia de Cristo. Eso nos los va a decir la profecía de Daniel, el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Antes de que el Espíritu descendiera, Dios exigió que se cumplieran las profecías de David con la elección de Matías, y que se alinearan los relojes proféticos de Isaías, Daniel y Joel. Estas 4 profecías anunciaron lo siguiente. La profecía de David anunció la elección de Matías. La de Joel anunció quién recibiría el bautismo del Espíritu Santo. La de Daniel profetizó dónde y cuándo se iniciaría la Iglesia de Cristo. E Isaías profetizó el nombre nuevo de la Iglesia. Vemos una representación de la profecía de Daniel, del sueño de Nabucodonosor. Vemos la cabeza de oro, que es el imperio babilónico. Vemos el pecho y los brazos de plata, que es el imperio medo-persa. Vemos el vientre y muslos de bronce, que es el imperio griego. Y vemos las piernas de hierro, que es el imperio romano. Y por último, vemos los pies de hierro y barro, que es el mundo dividido. La estatua del sueño de Nabucodonosor está narrada en el libro de Daniel capítulo 2 y simboliza la sucesión de imperios mundiales que precederían al reino de Dios, y estaba compuesta por 4 metales y barro, y fue derribada por una piedra que se convirtió en un gran monte. Y ese gran monte cubrió toda la tierra, y viene siendo el reino espiritual de Cristo, sea la Iglesia, que nunca va a ser destruida. En cambio, los demás imperios sí fueron la piedra no cortada por mano humana. El clímax del sueño de Nabucodonosor ocurre cuando una piedra es cortada no por mano humana y golpea a la estatua directamente en sus pies de hierro y barro, desmenuzándola por completo hasta que el viento se la lleva como el tamo. Luego, esa piedra crece hasta convertirse en una gran montaña que llena toda la tierra. Y el significado
es: la piedra representa el reino de Dios o iglesia de Cristo. La profecía indica que los imperios humanos llegarían a su fin y serían reemplazados por un reino eterno establecido por Dios, el cual nunca será. Continúo explicando la profecía de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, para entender dónde y cuándo iniciaría la iglesia de Cristo. Daniel 2:44 nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se estaba refiriendo al Imperio Romano, cuando dice en los días de estos reyes. La estatua del sueño de Nabucodonosor, narrada en el libro de Daniel, capítulo 2, simboliza la sucesión de imperios mundiales que precederían al reino de Dios, y como ya lo vimos anteriormente, estaba compuesta por 4 metales y barro, y fue derribada por una piedra que se convirtió en un gran monte. Y esa es la piedra eterna, que representa el nacimiento del reino. La colosal estatua de 4 metales y barro representa el curso de los imperios humanos que dominaron el mundo antiguo. La piedra que la destruye no es un reino terrenal, sino la iglesia de Cristo, establecida divinamente en el día de Pentecostés del año 33 después de Cristo. El impacto profético. Al golpear la base de la estatua, la piedra simboliza el fin de la hegemonía de los imperios humanos ante el poder del Mesías. Transformación. Al convertirse en un gran monte que llena toda la tierra, la piedra representa la expansión incontrolable. ¿A qué se refiere el término Dios? El término Dios se refiere a una sola esencia divina, deidad, compuesta por 3 personas distintas, coeternas e iguales en poder y naturaleza. El Padre es el iniciador, creador y planificador. El Hijo Jesucristo es Dios manifestado en carne, Juan 1:1, quien posee todos los atributos de la deidad, pero asumió el rol de siervo para la redención humana. Y el Espíritu Santo es una persona divina real, no una fuerza impersonal, que inspiró las Escrituras y guía a través de la palabra. No se puede conocer a Dios a través de revelaciones modernas, experiencias místicas o sentimientos subjetivos. Dios se define y se da a conocer. Ahora veamos un panorama de cómo ven el Espíritu Santo ciertas iglesias no escriturales y cómo lo ve la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Número 1. El Espíritu Santo según los carismáticos y pentecostales. ¿Qué es para ellos? Lo ven como la tercera persona de la Trinidad o Deidad, pero con un enfoque totalmente vivencial y místico. Para ellos, el Espíritu Santo es una presencia activa y palpable. ¿Cómo actúa? Creen que se manifiesta a través de los dones del Espíritu en la actualidad. Su teología gira en torno al bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia posterior
a la salvación que se evidencia de forma sobrenatural, hablando en lenguas extrañas, profetizando, haciendo sanidades divinas o sintiendo éxtasis emocionales durante la oración. Número 2. El Espíritu Santo según los testigos de Jehová. ¿Qué es para ellos? Rechazan totalmente la Trinidad o Deidad. Para ellos, el Espíritu Santo no es una persona ni es Dios. Lo definen estrictamente como la fuerza activa de Dios, es decir, la energía o el poder proyectado por Jehová para cumplir su voluntad, comparándolo a veces con la electricidad o las ondas de radio. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo según los testigos de Jehová? Para ellos es la fuerza que Dios usó para crear el universo, inspirar la Biblia y guiar a sus siervos, pero no tiene personalidad, sentimientos ni voluntad propia. Ahora veamos el Espíritu Santo según la teología en las iglesias de Cristo. ¿Qué es para nosotros? El Espíritu Santo sí es una persona divina, Dios, rebatiendo la idea de los testigos de Jehová. ¿Cómo actúa? Su punto central, la obra del Espíritu Santo, no es un misterio místico ni emocional, sino algo racional. El Espíritu Santo obra exclusivamente a través de la palabra escrita, la Biblia. Los milagros y el hablar en lenguas cesaron por completo cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Por la transmisión de los pensamientos de Dios a la mente de los hombres. Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, representado por la paloma, transmite la mente de Dios a la mente de los hombres por medio de la palabra escrita. Por eso, el Espíritu Santo es el que está involucrado en la inspiración y la entrega de la palabra escrita. Segunda de Pedro 1:21 nos lo confirma, porque nunca la profecía fue traída por voluntad. Veamos cómo es la transmisión de los pensamientos de Dios a la mente de los hombres. Por la palabra, el Espíritu Santo transmite los pensamientos de Dios a la mente de los hombres. Primera de Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo no es lo mismo que la palabra de Dios, en el sentido de que la palabra es una herramienta utilizada por el Espíritu. Los escritores del Nuevo Testamento fueron 8: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. La teología bíblica reconoce que la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres diferentes a lo largo de unos 1500 años. Todos ellos fueron guiados por el mismo autor intelectual, el Espíritu Santo, como señala Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Timoteo 3:16 dice:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída, la transmisión de los pensamientos de Dios a la mente de los hombres. Se hace por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra escrita, para llegar a la mente de los hombres. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En ese momento, los apóstoles ni siquiera entendieron el significado de la muerte de Cristo, pero el Espíritu Santo revelaría todo el consejo de Dios, como lo dice Hechos 20:27. ¿Cuál es el consejo de Dios? Inciso A, el plan de salvación, todo aspecto de la redención en Cristo. Inciso B, el misterio de la reconciliación de judíos y gentiles en un cuerpo, la Iglesia. Inciso C, el culto, organización y obra de la Iglesia. Inciso D, el significado de la santidad y todo aspecto de la vida nueva. Inciso E, los eventos finales. Toda la verdad es, inciso A, el Nuevo Testamento de Cristo. Inciso B, la revelación de la mente de Dios. Primera de Corintios 2:11 al 13. Inciso C, la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 1:9 al 11. Inciso D, el Evangelio. Gálatas 1:8 al 9. Inciso E, la fe. Judas 1:3. El Espíritu Santo no es lo mismo que la palabra de Dios. La palabra es una herramienta utilizada por el Espíritu. Para que nos quede claro, la Biblia, fíjese bien, es el puente soberano que conecta la eternidad con el intelecto humano, mientras que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, tomó la mente del Creador y la plasmó de forma de... Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu nos revela la verdad. Inciso A. Jesús dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Inciso B. El Espíritu Santo os guiará a los apóstoles a toda la verdad. Juan 16:13. Por eso tenemos toda la verdad en la Biblia. Inciso C. El Espíritu Santo confirmó la palabra con milagros. Hebreos 2, 3 y 4. Inciso D. No hay profecías ahora. Primera de Corintios 13, 8 al 10. Cesaron cuando llegó lo perfecto, la revelación completa. Inciso E. El Espíritu nos habla ahora, pero no. Antes del poder existía un plan que el Padre diseñó, que el Hijo construyó. El año 33 no fue un accidente, fue la estructura para el Espíritu Santo. Prepárense para el fuego. Jesús de los cielos al mundo bajó en busca de joyas. El Espíritu Santo no es un evento aislado, sino el clímax de un plan
arquitectónico perfecto. Hermanos, estamos todos ansiosos por ver el poder del Espíritu Santo en acción, pero imaginen que intentamos encender la electricidad en una casa que aún no tiene cables, ni paredes, ni cimientos. El Espíritu Santo es el poder, es la corriente. Si no entendemos cómo el Padre y el Hijo prepararon el terreno en el año 33 después de Cristo, veremos al Espíritu Santo como un espectador y no como el arquitecto de nuestra salvación. Hoy no estamos perdiendo el tiempo, estamos revisando el cableado para que cuando hablemos de dones y personalidad, el fuego de Dios no nos sorprenda por fuera, sino que transforme nuestra vida desde el diseño original de Dios. El Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, pero un motor, por más potente que sea, si se pone sobre una bicicleta que no fue diseñada para soportar esa velocidad, la destruirá. Dios preparó la estructura, la Iglesia y el plan de redención para que el motor, el Espíritu, la llevara a su destino sin desbaratarla. Muchos errores doctrinales y abusos de los dones ocurren porque la gente quiere el poder del Espíritu sin entender la deidad que lo envió. Quien no conoce el plan termina inventando su propia versión del Espíritu Santo. Vamos a estudiar esto para que nadie los engañe con falsas manifestaciones. El año 33 después de Cristo fue el momento más importante de la historia humana. Si Dios tomó milenios preparando profecías para ese momento, ¿no creen que vale la pena dedicar? Antes del poder existía un plan que el Padre diseñó, que el Hijo construyó. El año 33 después de Cristo no fue un accidente, fue la estructura para el Espíritu Santo. Prepárense para el fuego. Aquí vemos el esquema de la redención basado en las enseñanzas de la Iglesia de Cristo neotestamentaria, de Hechos 2 y de Efesios. El número 1, Dios Padre fue el diseñador. El diseño divino, dice Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. El número 2 del esquema de la redención, Cristo el ejecutor, la ejecución en la cruz. Primera de Pedro 2, 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuisteis sanados. Y número 3, y el número 3 del esquema de la redención es el Espíritu Santo, que es el revelador. La revelación fue la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y el número 4 del esquema de la redención es la Iglesia de Cristo, donde se proyecta lo que dijo el Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo, Efesios 3, 10 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, conforme al propósito eterno. Hermanos, muchos de ustedes quieren saltar directo al poder, a los dones y a la obra del Espíritu Santo. Los entiendo, pero primero veamos el trabajo que desarrollaron cada uno de los componentes del esquema de la redención. En la fase 1, el diseño del Padre. El Espíritu Santo es la electricidad que hace funcionar la casa de Dios, pero antes de conectar la corriente, el Padre tuvo que diseñar los planos de la redención. Dios no podía habitar en un templo sucio, por eso
el Padre trazó el plan perfecto. La justicia debía ser satisfecha para que el Espíritu pudiera entrar en nosotros sin que nuestra impureza lo impidiera. Fase 2. El Hijo y la cruz. Luego vemos la ejecución del Hijo. Cristo no solo murió, Él construyó los cimientos de la Iglesia. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús. Si no conocemos al constructor, el Hijo, y lo que hizo en la cruz, el Espíritu no tendría nada de qué testificar en nosotros. Estamos estudiando al Hijo para que el Espíritu tenga un lugar donde reinar. Ahora veamos la fase 3, el Espíritu y el nacimiento de la Iglesia. Y finalmente llegamos al año 33 después de Cristo, el momento en que la estructura está terminada y el Espíritu Santo desciende para habitar la casa que el Padre planeó y el Hijo construyó. No estamos perdiendo el tiempo, estamos preparando el terreno para recibir el fuego de Dios sin que nos quememos, para que cuando hablemos de los dones tengan el discernimiento necesario para no ser engañados por nada que no provenga de la voluntad de Dios. Vemos aquí el camino al año 33. Vemos la estatua, el sueño de Nabucodonosor, profecía de Daniel. Aquí vemos las 12 tribus originadas de los hijos de Jacob. Constituyeron el armazón del primer pacto, el Antiguo Testamento. Las 12 tribus representaban a la totalidad del pueblo bajo el cuidado y gobierno teocrático de Dios. El propósito de Israel era ser la estructura del plan, el camino al año 33 después de Cristo, basado en el esquema de la redención. Como ya vimos anteriormente, Dios Padre fue el diseñador, Cristo fue el ejecutor, el Espíritu Santo el revelador, y la proyección se realiza en la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el esquema de la redención necesitaban tener sus fundamentos perfectamente colocados antes de la venida del Consolador o Espíritu Santo. Analicemos el diseño del Padre, la necesidad de una justicia satisfecha. Inciso A, el concepto. Antes de enviar al Espíritu, Dios debía resolver el problema legal del pecado. Inciso B, el impacto. El Espíritu Santo es santo, no puede habitar en un templo sucio. El Padre tuvo que diseñar un sistema de redención donde la justicia fuera satisfecha a través de Cristo, para que el Espíritu pudiera finalmente entrar en los seres humanos sin destruirlos por nuestra impureza. Número 2. La ejecución del Hijo, la construcción del templo. Inciso A, el concepto. Cristo no solo murió, Él compró la Iglesia y estableció sus leyes. Inciso B, el impacto. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús. Juan 15:26. Si no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz y su autoridad sobre la Iglesia, el Espíritu no tendría nada de qué dar testimonio. Estamos estudiando al Hijo para que el Espíritu tenga un lugar donde reinar. Número 3. El sello del Espíritu, la inauguración. Inciso A, el concepto. El año 33 después de Cristo es el día que el edificio, la Iglesia, está terminado y listo para ser habitado. Inciso B, el impacto.
En el año 33 después de Cristo, el Espíritu descendió para habitar la casa que el Padre planeó y el Hijo construyó. Si intentas estudiar al Espíritu sin el fundamento, estás intentando entrar a una casa sin conocer quién es el dueño ni cómo se construyó. Hermanos de la congregación en Mitras, entiendo perfectamente la urgencia. Queremos hablar del poder, de los dones y de la personalidad del Espíritu Santo, porque eso es lo que vive nuestra iglesia hoy. Pero escuchen bien, quien conoce la deidad y el plan de redención no se deja engañar por falsos dones.